Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo el honor de estar hoy con la doctora Jennifer Swan, cardióloga clínica, cardióloga ecocardiografista, con máster en oncocardiología. Muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Y también tengo el honor de compartir hoy con el doctor Luis Alonso González, cardiólogo intervencionista del Instituto Mexicano de Seguro Social en el Hospital La Raza. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Muchas gracias. Yo soy el doctor Luis Andrés Hernández, soy gerente médico de Terumo y vamos a platicar hoy de un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, que es el programa de Same Day Discharge, SDD por sus siglas en inglés, o alta el mismo día, que significa que el paciente el mismo día del procedimiento de cardiología intervencionista se puede recuperar en casa. Este programa tiene muchos años con evidencia científica, sin embargo, en todos los países la adopción ha sido muy paulatina y es difícil que los centros empiecen a hacer este tipo de intervenciones innovadoras y beneficiosas para los pacientes, siempre vigilando la seguridad y la calidad de la atención en los pacientes. México es diferente, México también hacemos estas intervenciones. ¿Qué nos puedes platicar, doctora? Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación a la Sociedad Mexicana de Cardiología y a Terumo por venir a hablarles el día de hoy de los programas de alta el mismo día o Same Day Discharge después de una intervención coronaria percutánea. Estos son mis conflictos de interés para la plática del día de hoy y los puntos que brevemente trataremos a lo largo de estos minutos. Y bueno, primero para ponernos en contexto el impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares permanecen como la principal causa de muerte y hemos visto un incremento de 12 millones de muertes en 1990 hasta casi 19 millones de muertes en el año 2019 y esto genera un gran impacto a nivel socioeconómico. Del total de las muertes por enfermedades cardiovasculares, el 85% corresponden a la enfermedad arterial coronaria, cardiopatía isquémica y el LVC. Y a pesar de que ha habido un incremento en el número de muertes, las tasas de mortalidad estandarizadas por edad han tenido una disminución aproximadamente del 33%, particularmente en regiones de ingresos elevados, contrario a lo que vemos en países de ingresos bajos y medianos, en donde se registran prácticamente el 80% de las muertes cardiovasculares. La cardiopatía isquémica lidera las causas de muerte, tanto en hombres como mujeres a nivel mundial, y lo importante también es que más de un tercio, es responsable de más de un tercio de las muertes prematuras, es decir, entre los 30 y los 70 años, por enfermedades no transmisibles, y lo mismo ocurre en nuestro país. De acuerdo con cifras del Global Burden of Disease, estos son los principales factores que contribuyen a las muertes cardiovasculares y de ellos la hipertensión arterial sistémica ha permanecido como el principal factor de riesgo modificable responsable de muertes cardiovasculares, con aproximadamente 11 millones de muertes en el año 2023, lo cual es importante si consideramos que 1 de cada 3 adultos mayores de 20 años padece hipertensión. Además, en nuestro país también ha habido un incremento de otros factores de riesgo cardiovascular, como la obesidad y la diabetes, lo que representa un mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria. Y bueno, esto para los sistemas de salud representa una constante búsqueda por mejorar las intervenciones a nivel preventivo y también a nivel terapéutico que sean más efectivas para el control tanto de factores de riesgo cardiovascular, la integración de polipíldoras, mejorías en la atención prehospitalaria y hospitalaria para los síndromes coronarios agudos y también el tratamiento de las secuelas a largo plazo como lo es la insuficiencia cardíaca. Esto implica que muchas veces los sistemas de salud se ven sobrepasados, por lo que ahora ha habido una búsqueda por cambiar el panorama de atención o de servicios de atención médica hacia una estrategia, más bien cambiar o hacer una transición efectiva desde una atención hospitalaria tradicional hacia modelos de atención complementaria fuera del hospital. Y parte de ello, o parte fundamental, son los programas de alta al mismo día,
después de una intervención coronaria percutánea en pacientes seleccionados. Tradicionalmente, los pacientes que se sometían a una angioplastia electiva pasaban una noche de vigilancia en el hospital y eran dados de alta al día siguiente si no surgían complicaciones. Gradualmente se ha sustituido, se ha reemplazado este estándar por los programas de alta al mismo día tras una intervención coronaria percutánea en pacientes seleccionados, ya que ha demostrado que maximiza los recursos y aumenta la seguridad y satisfacción del paciente. Básicamente consiste en un monitoreo que no incluye la vigilancia nocturna en el hospital, con un tiempo variable, pero generalmente en promedio menos de 12 horas tras la llegada a sala del paciente, y puede ser tan corto como 4 a 6 horas, que se ha visto que es adecuado en la mayoría de los pacientes de bajo riesgo, ya que en este periodo es en donde surgen la mayoría de las complicaciones. Y bueno, el Same Day Discharge no es un concepto nuevo, ya tiene más de 10 años utilizándose en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, ha tenido un crecimiento notable en países, por ejemplo, como Estados Unidos. En el año de 2009 pasó de un 4.5% a 28.6% en el año de 2017. En algunas otras regiones, como el Reino Unido, la prevalencia en el uso del Same Day Discharge se ha duplicado en 7 años, siendo tan alta como un 87% en Gales, y en Ontario, Canadá, en el año 2019 se encontró que mientras algunos hospitales no utilizaban esta estrategia, en algunos prácticamente el 80% de los pacientes eran dados de alta después de una ICP electiva. Y bueno, la resistencia a cambiar el Standard of Care por el Same Day Discharge se debe principalmente a las preocupaciones por la seguridad del paciente y los desenlaces clínicos a corto plazo. Otras barreras son la falsa creencia de que una vigilancia hospitalaria más prolongada es más segura, y a la resistencia por parte de algunos pacientes. Bueno, históricamente la preocupación surgía del riesgo o las complicaciones por sangrado y el acceso vascular, así como los eventos isquémicos recurrentes. Sin embargo, en la era moderna, gracias a los avances en los dispositivos de cierre femoral, al acceso radial, a la menor utilización de esquemas antitrombóticos periprocedimiento, ha disminuido tanto el número como la severidad de las complicaciones vasculares y de sangrado. Lo mismo, los avances en la tecnología del stent y en los esquemas de doble antiagregación plaquetaria han logrado una disminución en los eventos isquémicos y periprocedimiento y la trombosis aguda del stent. Y bueno, el incremento en la aplicación o la implementación del Same Day Discharge está principalmente mediado por la preferencia en el acceso radial, como lo podemos ver en esta cohorte de pacientes de Medicare. Y la evidencia ha demostrado que el alta al mismo día es una opción segura y viable en pacientes sometidos a una ICP electiva y seleccionados. Esto lo podemos ver desde los primeros ensayos aleatorizados, como el EASY en 2006, en donde se demostró la no inferioridad del Same Day Discharge versus una estancia nocturna en relación a los desenlaces clínicos adversos, principalmente en pacientes de bajo riesgo con el uso de acceso radial. Posteriormente, en 2013 y 2017, información de 3 metaanálisis y de un registro grande del National Cardiovascular Data Registry del ACC en 2021 demostró que no existe una asociación significativa entre el alta al mismo día y la mortalidad y rehospitalización a los 30 días. Y a pesar de que existe cierta heterogeneidad en la definición de los desenlaces de los estudios incluidos en este metaanálisis, los resultados son consistentes en la seguridad del Same Day Discharge en eventos a 30 días. Esto derivó en que los documentos de consenso del grupo del SCAI del 2009 y posterior actualización en 2018 y la ruta de seguimiento o de decisión para el Same Day Discharge del American College of Cardiology en 2021 estableciera el SDD como el estándar de atención en pacientes sometidos a ICP electiva y seleccionados.
Hay incluso algunos otros análisis extensos, como el de la base de datos nacional británica, que indica un incremento en la complejidad de las intervenciones coronarias percutáneas en pacientes considerados para esta estrategia de alta temprana, ya que incluyeron pacientes con oclusiones totales crónicas. Y a pesar de esto, la estrategia parece ser segura y no está asociada con un incremento en la mortalidad a 30 días. Estos hallazgos sin duda son alentadores en cuanto a la viabilidad y la seguridad de la estrategia de Same Day Discharge en pacientes de mayor riesgo. Existe también la tendencia a pensar que el paciente prefiere ser monitoreado más tiempo después de su procedimiento. Sin embargo, la evidencia dice lo contrario. En este estudio de cohorte se demostró que casi el 80% de los pacientes que eran dados de alta el mismo día después de una ICP programada versus el 49% de los que eran dados de alta al día siguiente estaban satisfechos con su momento de alta. Esto pues corrobora el pensamiento de que los pacientes sin duda valoran mucho la comodidad de su casa y la comida también en casa. Además, también está el hecho de que la falta de privacidad que hay en los hospitales, las interrupciones constantes para toma de signos, toma de muestras, pues que no son el ambiente ideal para una recuperación y que hasta el 8% de las hospitalizaciones están asociadas con desenlaces indeseables como infecciones adquiridas en el hospital o caídas que resulten en lesiones. Ahora toca mencionar la importancia del ahorro económico y la optimización de recursos de estas estrategias, en donde se estima hasta una reducción relativa del 50% en costos para el sistema de salud, principalmente derivados de los costos por recursos y alojamiento. Esto se traduce, por ejemplo, en regiones como Estados Unidos en un ahorro de $5,000 por caso y en nuestro país de $1,000 por caso. Además, es una manera de aumentar la disponibilidad de camas para pacientes hospitalizados. Sin duda son muchos los beneficios del Same Day Discharge, desde la satisfacción del paciente, garantiza la seguridad, la reducción de costos, la optimización de recursos. Sin embargo, para poder obtener estos beneficios, hay que ser muy cuidadosos en la adecuada selección del paciente. Y bueno, seleccionar al candidato ideal depende tanto de factores del paciente como de factores del procedimiento y abarca una evaluación antes de la intervención, después de la intervención y antes de que sea dado de alta el paciente. Estas son las rutas que establecen tanto el consenso de expertos del SCAI como el ACC. No me voy a detener mucho en eso porque a continuación lo mencionaremos con más detalle. Pero básicamente incluyen estos tres principios. Establecer la posibilidad del Same Day Discharge desde el inicio para facilitar tanto al paciente como a su red de apoyo la planeación logística. Segundo, la selección del paciente y una planificación anticipada para poder monitorizar al paciente el tiempo adecuado después del procedimiento. Y tercero, identificar las posibles complicaciones o la necesidad de una observación más prolongada. Entonces, existe este checklist que propone este consenso de expertos, en donde básicamente, primero y ante todo, hay que verificar que el paciente esté consciente de la posibilidad del same day discharge, que esté de acuerdo con irse de alta del hospital y que cuente con una adecuada red de apoyo. Después hay que ver que se debe tratar de pacientes que estén hemodinámicamente estables y que no se debe tratar de un procedimiento de urgencia. Entonces, los pacientes con síndromes coronarios agudos quedan excluidos. Y aunque hay algunos datos en el contexto de síndrome coronario sin elevación del ST, son limitados y por lo tanto ahorita no existe una recomendación formal. Hay que asegurarnos también de que el paciente ingrese con el suficientemente tiempo para darse de alta y tener un periodo de observación de mínimo de 4 a 6 horas y el alta pueda hacerse en una hora razonable. Algunas otras consideraciones, ya como consideraciones de la anatomía coronaria, quedan a discreción del equipo intervencionista. Básicamente, entonces, el paciente ideal es aquel paciente con enfermedad arterial coronaria estable, con lesiones no complejas, que correspondería a un estadio A o una clasificación A del SCAI. Sin embargo, como les decía, se pueden considerar algunos pacientes con lesiones un poco más complejas, eso ya a juzgar del equipo intervencionista.
Quedan excluidos entonces pacientes que estén con un evento agudo, con un procedimiento urgente, que tengan complicaciones periprocedimiento, que haya preocupaciones por inestabilidad hemodinámica o que no se pueda completar un periodo mínimo de observación de 6 horas y por supuesto que no cuenten con el adecuado apoyo social. Y bueno, antes de pasar a la siguiente parte de este webinar, nada más quisiera mostrarles esta ruta que se publicó este año en el JACC Interventions y que no solamente marca todos estos puntos que debe incluir cualquier programa de alta temprana para pacientes sometidos a ICP electiva, sino también para muchas otras intervenciones cardiovasculares, desde TAVI, cierre de orejuela y también intervenciones periféricas. Doctor Alonso, ustedes en la raza son pioneros del acceso radial y pioneros del programa ambulatorio en México. ¿Qué nos puedes platicar desde la parte operativa de este programa? Bueno, muchas gracias. Gracias a Dios. Agradezco mucho la invitación para participar en este seminario a Terubu y con quien tengo el conflicto de interés para dar esta parte de la conferencia. Bueno, mi nombre es Luis Alonso González Tapia. Soy médico internista y cardiólogo y soy cardiólogo intervencionista formado en el Instituto Nacional de Cardiología y actualmente me desempeño en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza en el laboratorio de hemodinamia. Este programa de alta en el mismo día conlleva utilizar todas las mejorías que se han realizado en la cardiología intervencionista para lograr un procedimiento exitoso que tenga la menor tasa de complicaciones con el menor tiempo de internamiento. Este no es como ya se había mencionado antes, no es un programa nuevo. Y básicamente la intención es poder enfatizar los cambios de paradigmas en la utilización de este programa. Bueno, en primer lugar, uno se pregunta, ¿qué es lo que realmente los pacientes quieren? Y esto es una pregunta muy importante. Miren, esta es una entrevista que se realizó a diferentes pacientes con la intención de saber cuáles eran sus motivos principales o sus preocupaciones principales. Y uno se sorprende, donde su preocupación principal era tener la menor estancia hospitalaria. Cuando se les preguntaba acerca de que podían tener una estancia de solamente horas, ellos estaban bastante contentos. Era más importante para ellos la estancia que la exposición a la radiación, que el riesgo de sangrado, y lo que menos les interesaba realmente era el sitio de acceso donde se realizaba el cateterismo. A veces nosotros le decimos al paciente, bueno, ya lo salvamos de una intervención por vía femoral, pero realmente al paciente eso no le interesa. Lo que al paciente le interesa realmente es estar en su casa lo más rápido posible. Y bueno, este programa, que no es nuevo, tiene una expansión abrupta también en la cardiología intervencionista. Como nos podemos dar cuenta, no solamente ya toma en cuenta a pacientes estables, sino que se extiende a pacientes con infarto sin elevación del ST, e incluso hay protocolos recientes para tratar de dilucidar si incluso los pacientes sometidos a angioplastia primaria pueden ser dados de alta en las horas consecutivas al evento, si es que este es exitoso. También, como ya se mencionó anteriormente, hay una tasa de crecimiento donde ya hasta el 22% para el tiempo en el que estamos dando esta charla, los pacientes sometidos a una angioplastía de oclusión total crónica pueden ser dados de alta en el mismo día. El factor predominante es el acceso radial. Eso es lo que facilita que sea en el mismo día, aunque femoral no es una contraindicación, pero es un factor favorable para dar el alta en el mismo día. Incluso, como lo mencionó la doctora anteriormente, ya hay programas para dar al paciente posterior a un implante de válvula percutánea a que se vaya a su casa. Entonces, es un límite que se está expandiendo continuamente, el del alta en el mismo día, pero que refleja la evolución del intervencionismo coronario percutáneo. Y por ejemplo, miren, yo quería poner esta y quisiera que viéramos estos videos y me los pudieran pasar. Los videos. Y vamos a ver el primero, que está hacia la izquierda de la pantalla. Esta es una paciente joven que acudió al hospital para la colocación de un catéter para recibir una terapia ambulatoria en cáncer. Sin embargo, durante la colocación del... No se ve el video. Creo que le tienes que apretar en la otra. Durante la colocación del dispositivo... Mejor si quieres volver a empezar. Ok.
¿Quiere que volvamos a empezar en esta? Nada más, si quiere, me va pasando uno y luego el otro y así el otro y ya seguimos. Usted me dice. Y hablando de la expansión de este procedimiento de alta mismo día, yo quiero presentar este caso que no solamente tiene que ver con los conceptos coronarios o de válvula percutánea. Este es un caso de una mujer joven que llegó para una terapia de cáncer ambulatoria para administración de quimioterapia y se le colocó un catéter venoso central, pero durante la colocación del catéter tuvo una migración de la guía metálica. Entonces se nos llamó para tratar de resolver lo que había sucedido en ese momento. Podemos ver el primero. Y como ustedes pueden ver, se ve un catéter en la vena cava inferior, tomándose con un balón coronario la guía que estaba extraviada en la vena cava inferior, en el siguiente. Y luego podemos ver cómo ya una vez sujeta la guía, se extrae directamente. Aquí el cambio en el paradigma es que hicimos el acceso desde un abordaje venoso en el brazo derecho de la paciente. Podemos ver el final. Y entonces pudimos extraer la guía desde un brazo con una punción, con un introductor 6 French. Y esta paciente que pudo haberse quedado días en el hospital, pudo seguir con su programa de alta ambulatoria porque con una punción solamente venosa en su brazo, la paciente pudo egresarse normalmente con la administración de su quimioterapia y no tuvo que tener. Entonces, como les decíamos, tiene una expansión abismal el alta del primer día, pero que requiere básicamente que el procedimiento sea exitoso y lo más mínimamente invasivo que pueda ser. Un poco de historia del programa. Bueno, el primero es del doctor Jiménez. Como ya sabemos, el doctor Jiménez prácticamente está en todas las cosas nuevas que en alguna ocasión pudieron haber salido a la luz de la cardiología intervencionista, y no fue simplemente esto. Miren, en 1995, bueno, esta es una publicación del 97, pero en el 95, cuando él utilizó el stent Palmas-Chas, ya tenía pacientes que él egresaba ambulatoriamente. Entonces él aquí ponía eso, que la implantación electiva de este stent, cuando es expandido adecuadamente, permite que el paciente se vaya en menos de 24 horas. Él lo inició en ese tiempo. Después pongo este a manera de historia. Es un estudio observacional con la mayor cantidad de pacientes evaluados, vamos a decirlo así, en conjunto para el protocolo de alta mismo día. Es publicado por el doctor Sunil Rao y muestra que no había una diferencia. Y aquí rompió un paradigma. Aquí utilizó básicamente pacientes que eran mayores de edad. Esa era una de las contraindicaciones previas para el alta mismo día, que el paciente fuera viejo, pero en realidad él demostró que realmente no era un punto de negativo para poderlos egresar. Bueno, el Hospital Especialidad de La Raza es un centro médico de tercer nivel. Aquí tenemos un laboratorio de cateterismo cardíaco, cuenta con 3 salas y se tratan alrededor de un poco más de 2,000 pacientes anualmente. La conceptualización del programa inició muy tempranamente como pionero en este país en 2007 y básicamente tenemos un promedio de 70% de logro en la atención de alta mismo día. Se atienden en promedio 7 a 10 pacientes que llegan desde su domicilio casi cada día, incluso los días sábado y domingo, y más o menos el 70% pueden entrar al protocolo de alta mismo día. La vía de acceso principal para nosotros es el acceso radial. Básicamente en la mayoría de los pacientes no tenemos un programa directamente establecido para acceso femoral, pero sí para acceso radial. Bueno, y entonces los criterios de inclusión para un paciente, ¿cuáles son? Y eso es muy importante. Esto ha variado con el paso de los años. Inicialmente, lo que se publicó en 2009, las primeras recomendaciones de alta mismo día, nos ponían un escenario bastante complicado de tener en el día de hoy. Por ejemplo, tienes que tener un paciente muy joven, menor de 70 años, con angina estable, que no tuviera básicamente comorbilidades, que tuviera buena función renal, que solo le hayamos colocado un stent y menor de 28 milímetros y que no hubiera requerido básicamente ninguna otra cosa en la sala de hemodinamia. Hoy en día es bastante complicado tener pacientes así. La mayor parte de nuestros pacientes son pacientes más complicados, que requieren estén más largos e incluso tratamiento de más conductos coronarios. Entonces, muchos trataron de cambiar este paradigma. En 2012
un grupo irlandés empezó a tomar pacientes que estaban 80% fuera de las recomendaciones iniciales de la SCAI y se encontró básicamente que no pasaba nada. Entonces, cuando decimos no pasaba nada es lo que vamos a dar como evidencia para que ustedes tengan más confianza en el programa. Entonces, esto es lo más actualizado, igualmente del maestro Sunil Rao. Un concepto que ellos manejan mucho y que es el cambio del paradigma que vamos a ver es que el paciente no tenga una urgencia. Entonces, hay unas excepciones básicamente a esto, pero en general el paciente no desea una urgencia. Y el protocolo inicia directamente, yo aquí lo puse entre comillas en amarillo, donde está el sistema. El sistema se refiere a aquella persona que recibe a los pacientes, que hace la programación de los pacientes y que los dirige para la conceptualización del programa. Y es muy importante esta parte porque desde ese momento, porque esto es antes del cateterismo, el paciente y sus familiares están informados ya de la posibilidad de que el paciente cuando vaya a su cateterismo pueda ir a casa en ese mismo día. Y esto es importante porque ellos deben de estar preparados y uno debe saber si el paciente desde ese momento podría o no entrar al programa. Entonces, cuando a los pacientes les comentas que se van a ir el mismo día, la verdad es que se ponen felices. Ellos tienen mucha carga de ansiedad por todas las enfermedades cardiovasculares, por todos los diagnósticos que les han dado, y cuando le dices que se va a ir el mismo día, el paciente siente un gran alivio. El hecho de que uno se dé cuenta de que tiene una red de soporte adecuada, de que el familiar va a estar disponible con él, te permite a ti programar al paciente para que el paciente pueda ser atendido de forma temprana. El segundo punto importante es que en la programación del paciente sea suficiente el tiempo para que pueda tener la vigilancia consecutiva al cateterismo. No conviene un programa donde el paciente ingresa como paciente estable a las 8 de la noche para quererse egresar en el transcurso de la madrugada. Así no debe ser el programa. Lo interesante, y de hecho es un factor favorable cuando los pacientes son dados de alta antes de la 1 de la tarde. Entonces, es un programa básicamente matutino, aunque también puede ser vespertino, pero principalmente es matutino. Entonces, el entorno familiar es lo que ustedes pueden ver abajo, es muy importante. El cuidador primario debe ser capaz de acompañar al paciente a casa, debe ser capaz de estar con el paciente cercanamente y debe ser alguien entendido en el hecho de dónde poder comunicar alguna duda o urgencia. Si este familiar no tiene esas características, pues no podría entrar directamente en el programa. Y ya, al final, el factor clínico, que también es importante, pero que incluso puede decidirse en ese momento, sí tiene ciertas consideraciones que vamos a especificar, donde el paciente no podría entrar directamente al cateterismo y darse de alta en el mismo día. Sin embargo, son muy pocas estas consideraciones. Bueno, el segundo punto que ustedes ven en azul es muy importante y probablemente sea el punto más importante de la charla. La intervención. Si el protocolo de alta mismo día tiene una intervención exitosa, difícilmente va a haber complicaciones relacionadas con el procedimiento durante las primeras 24 horas. Y entonces esto lleva a que cada médico intervencionista y todo el equipo de cardiología que preparó al paciente para el intervencionismo coronario podamos lograr la mejor combinación para que el paciente no tenga complicaciones. Entonces, el que sea mínimamente invasivo, que sea hecho a la perfección, que no deje complicaciones, que deje a pacientes asintomáticos que incluso puedan salir caminando de la sala de hemodinamia desde el momento de la terminación, a ti te marcan datos de que ese paciente va a poder ser egresado sin problema. Y nuevamente, a veces, en ese mismo instante, el paciente debe volverse a preguntar si se va a querer ir o no, porque eso es muy importante. El paciente debe estar consciente, conforme y debe sentirse seguro para regresarse a casa. Y en verde, ya una vez de que fue el intervencionismo, viene la parte final del protocolo, donde el paciente es monitorizado, donde el paciente tiene un seguimiento estricto de sus signos vitales y básicamente este protocolo está en torno a las 6 horas. Obviamente, conforme la curva de aprendizaje del centro que inició con el alta mismo día aumente, probablemente lo puedan reducir a 4 horas. Y es muy importante aquí, debe haber una combinación de información entre el servicio de cardiología intervencionista, el servicio de cardiología y el servicio de enfermería. Tienen que saber exactamente lo que pasó en sala. Tienen que saber exactamente que no haya habido complicaciones y si las hubo, cuáles fueron. Deben saber exactamente los pacientes, y este es el punto fundamental del paciente.
debe saber y entender los medicamentos que se va a llevar. Debe llevar una receta, debe saber cuánto tiempo los va a tomar y esto va a lograr completamente que el protocolo sea exitoso. Y finalmente, el paciente debe tener una comunicación con el servicio. No conviene mucho a un paciente que se egresa y no se sabe dónde va. Tiene que tener una interrelación y en esto, en los programas con Terumo, se ha mejorado mucho porque Terumo ha logrado que tengamos una comunicación constante con los pacientes y así hemos entendido mucho más acerca de este programa. Entonces, esto es en general la conclusión para incluir o no a un paciente. Entonces, es algo rutinario, es algo que hacemos todos los días y es algo que debemos de considerar. Los candidatos actualmente pueden oscilar entre lo que se considera como pacientes complejos. ¿Por qué? Los pacientes estables deberían entrar directamente al programa sin ninguna limitación, no debería haber ningún problema para incluirlos, pero los pacientes que están en el inciso C de la clasificación de riesgo de complejidad de la SCAI, sí son pacientes importantes que deberíamos considerar. Nosotros sí estamos acostumbrados, el programa en el centro, en la raza, tiene mucho tiempo, y sí estamos acostumbrados a egresar pacientes con bifurcaciones recién tratadas, o incluso tronco de la coronaria izquierda tratado. Pero tenemos una curva de aprendizaje y todo el programa, enfermería, igualmente los médicos residentes son adiestrados en el programa, tienen un entendimiento mayor, pero independientemente de todo, lo que refleja mejor la evolución correcta del programa es que el intervencionismo haya sido adecuado. Entonces no hay una limitación, obviamente pacientes en choque o que hicieron un posparo, evidentemente no son candidatos o pacientes que van a entrar a la terapia intensiva, pero si ustedes se fijan, incluso pacientes con angina inestable de bajo riesgo pueden entrar al programa sin mayor problema. Bueno, ¿qué hay de la selección? Vamos a ahondar un poco en esto. Lo que ven ustedes hacia amarillo es lo que favorecería el alta del mismo día. Entonces, un paciente estable que puede caminar, que neurológicamente está excelente. Ese es un paciente que asintomático va a ir a su casa muy probablemente. ¿Qué tipo de pacientes no entrarían desde el punto de vista del paciente? Aquellos que quedaron con dolor residual, aquellos que sí tenían insuficiencia cardíaca y que se agudizó durante el procedimiento, o que tenían enfermedad pulmonar crónica y se agudizó durante el procedimiento, o pacientes que tengan disfunción renal y que por parte del protocolo necesiten hidratación, esos pacientes probablemente no van a entrar al alta al mismo día y sí van a requerir las 24 horas de atención dentro del hospital. Entonces, en general, paciente estable versus un paciente que no se le va a poder egresar en alta mismo día. En relación al programa, esto es muy importante. El familiar, muchas veces, y eso nos ha pasado, te dicen ese día que va a estar. Entrega al paciente el día que se hace el cateterismo y después desaparece. Entonces, eso sí es algo que nosotros debemos estar vigilando constantemente. O a veces se va uno de los familiares y dejan a otro familiar que no tiene experiencia, quizás muy joven, tiene 13 o 14 años, y entonces él no es capaz de entender perfectamente, este paciente no lo va a poder usted mantener en el programa de alta el mismo día. Otro punto importante del programa, los pacientes tienen que entender qué hacer con el acceso vascular. En la mayor parte de los casos va a ser radial. Entonces deben entender cómo son las complicaciones, cuánto tiempo pueden llegar a tener dolor, qué es un hematoma, qué es un sangrado, y deben saber ellos qué deben de hacer y a dónde llamar. Esa es a veces una de las limitaciones del programa porque los pacientes acuden a cualquier otro lugar o sí identifican que tiene un hematoma, pero no saben qué hacer. Eso es parte del adiestramiento que el servicio de enfermería, los fellows, los médicos de base, todas las personas involucradas en el cateterismo pueden hacer con los pacientes y debe ser algo constantemente reforzado durante la estancia de esas 4 hasta 6 horas. Y el último punto importante es que se le otorgue una receta y se le especifique cuánto tiempo, sobre todo hablando de los inhibidores de los P2Y12, es en este caso clopidogrel, que es el más utilizado, debe entender perfectamente cuánto tiempo lo va a tomar y que no lo suspenda. Obviamente ya tenemos programas de acortamiento de la utilización de los antiplaquetarios duales y eso también favorece mucho la reducción de complicaciones para aquellos que tienen alto riesgo de sangrado. Y entonces, si el paciente al final está dudoso, no va a poder entrar al programa o no se quiere ir a casa o tiene miedo, debe quedarse en atención. Si tuvo alguna complicación también, si por alguna razón ya no tiene la forma de trasladarse a su lugar a descansar, tampoco sería un buen candidato. No conviene
a un paciente que lo tuvieran que enviar en el metro o en el camión a viajar 3 o 4 horas, no sería el mejor paciente para el alta el mismo día, aunque no es una contraindicación, pero es algo que se puede realizar. Incluso hemos tenido pacientes que son de Mérida, se han podido ir de alta el mismo día. ¿Por qué? Porque van a un hotel. Entonces, no se tiene que limitar por el hecho de que no esté directamente seguro de residencia, pero es algo que debemos estar favoreciendo siempre. Y este punto lo voy a especificar más porque es el más importante. El procedimiento. Esto es de lo que se basa principalmente el alta mismo día. Si el procedimiento es exitoso, el programa de alta mismo día va a ser exitoso. Si el procedimiento tuvo complicaciones, disecciones, quedó trombo residual, hubo un resultado subóptimo, se utilizó demasiado contraste, fue un procedimiento largo, requiere infusión de 2B3A, este paciente no va a poder egresarse el mismo día. Si tiene alguna complicación del acceso, tampoco. Si empezó a desarrollar un hematoma, deberá revalorarse si se va a poder ir al mismo día, pero le estamos dejando ya ahí al paciente una gran responsabilidad de cuidar una condición que ya no es tan fácil de cuidar. Entonces, estos pacientes muy probablemente van a tener una estancia nocturna. También, si por alguna razón se utiliza un acceso braquial, deberá quedarse en hospitalización porque no es un acceso predecible. Entonces, mientras no sea predecible, no se puede ir alta al mismo día. Y esta es la evolución de la cardiología intervencionista. La cardiología intervencionista es una especialidad que puede predecir casi perfectamente lo que va a suceder con cada paciente. Entonces, cuando no podamos predecir qué va a pasar con el paciente, no va a ser candidato al alta al mismo día. Entonces, estos son los puntos más importantes para regresar al paciente. ¿Y por qué les decía acerca del procedimiento? Miren, este es un análisis que se realizó solo basado en que el procedimiento fuera exitoso. No dependía de la complejidad de la lesión, no dependía absolutamente del paciente ni de sus comorbilidades, solamente de que el procedimiento fuera exitoso. Y volvemos a ver la misma situación. Durante las primeras 6 horas se produjeron la mayor parte de los eventos de complicaciones, que es en la vigilancia antes de dar de alta al paciente, y en las 24 horas consecutivas, hasta completar las 24 horas, no hubo básicamente ninguna eventualidad. El resto de las eventualidades pasaron, obviamente, después de las 24 horas y hasta el mes. Pero bueno, eso no se va a cambiar probablemente porque lo dejes esa noche. Entonces, volvemos a especificar. La parte del procedimiento es el pilar de esta atención. Los fundamentos para aquellos que pudieran dudar acerca de los beneficios o de las complicaciones, bueno, hay muchos fundamentos. Este estudio que fue uno de los iniciales en 2007, mostraba que los pacientes durante estas primeras 6 horas es donde presentaban los eventos adversos. Entonces, esta es la ventana de vigilancia antes de completar el programa. Es donde se dan estos eventos y es donde debemos de vigilar. Por eso el paciente no se puede ir antes. Tiene que tener un periodo de vigilancia. Y en las 24 horas, a completar las 24 horas, básicamente sin complicaciones inesperadas. Y después, en el transcurso de la semana, se produjeron la mayor parte de los otros eventos. Pero bueno, eso requiere otra vigilancia y ningún paciente iba a estar hospitalizado realmente una semana. El estudio STRIDE, nuevamente, volvió a determinar utilizando ya eventos más complejos, la misma situación. No había complicaciones en ese transcurso de las 6 a las 24 horas. Hay mucha evidencia, ya desde el 2008. Y los metaanálisis, ¿qué muestran los metaanálisis? Y esto está hablando ya de la evidencia científica. Bueno, cuando uno observa, por ejemplo, esto se publicó en 2013 de la doctora Brayton, y uno puede ver que no hay una diferencia significativa entre de mandar al paciente en alta mismo día a que se quede con la observación rutinaria. Y esto, vamos a decirlo así, es seguro para la mayor parte. Esta información es para pacientes estables. Veamos un segundo, revisión sistemática. Esta combinó estudios observacionales y estudios aleatorizados. De los estudios observacionales, el más grande es el de Sunil Rao, que ya habíamos comentado hace un poco, de 2011, y nuevamente no se muestra una diferencia estadística significativa entre dejar al paciente o mandarlo a casa. Sí es cierto, como lo mencionaba la doctora previamente, son estudios sobre todo los observacionales y tienen mucha heterogeneidad. La heterogeneidad se basó en lo que se consideraba una complicación básicamente del acceso cardiovascular. Pero bueno, es razonable para esta fecha, que era también 2013, poder utilizar un programa de alta mismo día.
Esto ya es más reciente, 2017. Estos son puros estudios aleatorizados. Ha habido una gran cantidad de estudios relacionados con alta en el mismo día y uno puede volver a ver lo mismo. En muerte favorece incluso el alta el mismo día. En infarto favorece también. Y aunque no significativamente, el punto negativo, que no es estadísticamente significativo, es la tasa de rehospitalización. Entonces, por eso enfatizo, la parte más importante del alta al mismo día es que el procedimiento sea exitoso, que sea un buen paciente, que se haya estudiado exitosamente, que sea un buen candidato para la intervención coronaria, que sea tratado adecuadamente y con eso limitaríamos la tasa de rehospitalización. ¿Qué hay de la seguridad? Bueno, este es un estudio muy interesante de 2018. Ellos trataban de hacer una forma diferente de la estadificación de la seguridad del paciente y básicamente lo que ellos notaban era esto. El paciente, pensando en el acceso vascular, ¿tiene alto riesgo de sangrado? Riesgo de sangrado, si tenía un riesgo bajo, se consideraba el alta en el mismo día. Si fue una angioplastia exitosa, sí, alta el mismo día. Sin complicaciones isquémicas, alta el mismo día y básicamente no había mayor problema. 1,752 pacientes, 0% de mortalidad en el programa y 0% de sangrado. Pero miren lo que hacen ellos. Por ejemplo, lo que ustedes pueden ver a su izquierda es lo que todo cardiólogo intervencionista en ese hospital realiza para el paciente que se va en alta al mismo día. Hace un análisis perfecto del caso, determina que tenga una indicación apropiada del procedimiento, determina los riesgos de sangrado y establece medidas de disminución de riesgo de sangrado y establece el riesgo de enfermedad renal o de exacerbación de la enfermedad renal. Entonces, lo que tratan de disminuir ellos es la tasa de rehospitalización. Entonces, si nosotros hacemos eso, nuestros pacientes van a ir muy bien, van a estar contentos. Aquí yo les puse un ejemplo. Por ejemplo, miren, y no es una limitación del programa, pero estos son pacientes que se someten a cateterismo derecho-izquierdo diagnóstico. Y lo que estamos haciendo recientemente es que los hacemos por vía radial distal. Entonces colocamos un introductor, en este caso es un introductor Terumo, como ustedes ven en la arteria radial distal, que es en la parte superior, y tenemos otro catéter introducido en la vena, en la porción radial distal. Este primer caso me tocó realizarlo con el doctor Illescas, ya hace algunos años, pero esto es algo que estamos intentando constantemente. Entonces el paciente, incluso para procedimientos diagnósticos, solo lleva una pequeña venda en su mano. Entonces, la limitación de los riesgos de sangrado favorece el programa de alta el mismo día. Bueno, el plan de alta es muy importante. La comunicación con el paciente debe ser exitosa, con el entorno familiar y con el médico tratante. El cardiólogo tratante debe estar consciente de lo que se hizo, de los alcances del tratamiento y de qué va a seguir. Si el resultado fue exitoso, se le debe comentar al paciente también. Todas las complicaciones también se le deben de comentar al paciente. El paciente debe estar enterado de todo, al igual que todo el grupo de trabajo. Entonces, debemos indicar también el tipo de intervención que realizamos, la cantidad de stents, el tipo de técnica, para que también el grupo de cardiología clínica sepa específicamente el tiempo de la doble antiagregación. Aunque ya tenemos esquemas recientes con diferentes plataformas, como Ultimaster también, para dar esquemas acortados de doble integración, sí depende mucho de que el grupo sepa específicamente la intervención y cuál es el riesgo de complicaciones a largo plazo isquémicas. Y aquí lo enfatizo, lo pongo, doble integración, doble integración, doble integración. El paciente debe entender esto. ¿Cuánto tiempo lo va a tomar? Nos pasó hace poco tiempo una intervención complicada, una coronaria derecha exitosa, el paciente se va de alta el mismo día y se le citó en un mes para un segundo procedimiento. Pero el paciente, cuando le dieron su cita final 3 días antes del procedimiento, le dijeron, suspenda todo, suspendió todo. Entonces llegó con nosotros, en ese día no hubo ninguna complicación del stent, pero había suspendido él su doble integración abruptamente. Entonces, enfatizarle que no la puede suspender, que tenga una comunicación directa con los pacientes. Bueno, y el seguimiento es importante, 2 a 4 semanas en promedio, aunque el programa nos especifica que después de las 24 horas tenemos que tener una llamada con el paciente mínimamente. Entonces, comunicación. El otro riesgo, este es el punto fundamental también para el paciente, aparte de la doble integración, es que deba saber lo que hay, lo que se le realizó qué es el acceso vascular.
Para eso tenemos ya herramientas como la Terumo Band para poder disminuir, básicamente da una sensación de alivio al paciente y para el médico, solamente tener tu banda o incluso en realidad distal son protocolos de hemostasia más rápidos y también podemos utilizar la Terumo Band. Pero en las imágenes que ven en medio, estos pacientes no son candidatos a irse a su casa. Ya tuvo un hematoma, tiene un gran hematoma. No, ese paciente usted lo debe vigilar, ya no es un candidato ideal para irse en alta mismo día. Y de los pacientes con angiosil, también los pacientes femorales se pueden ir alta mismo día. Nosotros no tenemos mucha experiencia con este tipo de pacientes, no estamos tan acostumbrados. Y casi siempre cuando uno utiliza vía femoral no utiliza introductores pequeños y introductores muy grandes. Pero hay evidencia y también lo puede utilizar usted con angiosil, que también es una muy buena herramienta. Otras indicaciones finales, bueno, los programas deberían ingresar a un programa de rehabilitación con indicaciones claras. Básicamente, el paciente no debería manejar durante la primera semana. Y esto es muy importante, el retorno a su vida marital, si es que la tiene el paciente, debería hacerlo usted después, básicamente también, entre la primera semana y hasta el mes. Y es importante que los pacientes tengan toda la información, todas las dudas completas para que pueda llevar a cabo un programa exitoso. Bueno, finalmente, como les decía, y para terminar esta parte de la charla, procedimiento exitoso. Una vigilancia post-cateterismo exitosa va a permitir que un paciente con una red familiar adecuada pueda irse a su casa entre las 4 y 6 horas después de un cateterismo. Muchas gracias. Pero sí hacer hincapié en esta evaluación prealta, precisamente como lo mencionaba el doctor Luis Alonso, muy importante confirmar la administración de dosis de carga que es el inhibidor P2Y12, verificar que se haga una prescripción tanto verbal como escrita de la doble antiagregación plaquetaria que va a continuar el paciente de manera ambulatoria. Si es posible, incluso asegurarse que tanto el paciente o cuidador responsable tenga ya los medicamentos en mano antes de salir las instalaciones, por lo menos para que la prescripción pueda cumplir los 30 días de tratamiento con doble antiagregación plaquetaria como mínimo. Ya lo mencionaba también el doctor, referirlos a rehabilitación cardíaca cuando es necesario y que siempre sepan a dónde llamar en caso de detectar alguna complicación o en caso de emergencia. En relación a las recomendaciones que se hacen también ya para el seguimiento de los pacientes, cualquier paciente sometido a una intervención coronaria percutánea va a requerir de una prevención secundaria muy agresiva que incluya modificaciones al estilo de vida, medicamentos para el control de otros factores de riesgo como colesterol, glucosa, presión arterial y por supuesto las terapias antiplaquetarias. En relación a la terapia antiplaquetaria o la doble antiagregación, es muy importante balancear el riesgo de sangrado y el riesgo de isquemia recurrente para así determinar el tipo de doble antiagregación y la duración de la terapia antiplaquetaria dual. Entonces aquí intervienen características del paciente, la presentación clínica, aquí me voy a referir específicamente a síndromes coronarios crónicos y a la presencia de comorbilidades, algunas interacciones farmacológicas que también pueda haber y ya aspectos relacionados con el procedimiento. Y bueno, es aquí donde las recomendaciones de la Sociedad Europea en pacientes con enfermedad arterial coronaria estable establecen que como mínimo debería ser un periodo de 6 meses de doble antiagregación plaquetaria, pero en aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado, estas pueden acortarse entre 1 o 3 meses. Y en aquellos pacientes que tengan menos riesgo de sangrado, pero mayor riesgo de trombosis, se puede extender incluso hasta 1 año de doble antiagregación plaquetaria y después continuar con monoterapia, ya sea con aspirina o únicamente con el inhibidor de P2Y12. Y esto deriva de que las mejorías tanto en el diseño de los stents, la tecnología, se ha visto una reducción en las complicaciones trombóticas, también obviamente ya en los procedimientos que son mucho más precisos, y esto lo podemos ver en los resultados del estudio MASTER-DAPT con el Ultimaster, en donde se demostró no inferioridad en cuanto a los desenlaces adversos en MACE y NACE, y una reducción significativa del 30% en los riesgos de sangrado con el uso de terapia abreviada versus la terapia de doble antiagregación estándar. Entonces, esto pues todavía refuerza más la seguridad de mandar al paciente a casa, incluso con esquemas cortos, si tienen alto riesgo de sangrado.
Brevemente también las recomendaciones en relación a las metas de colesterol. Como recomendación clase 1A, el uso de estatinas de alta intensidad con una meta reducir el colesterol LDL más o igual al 50% en estos pacientes con cardiopatía isquémica crónica. Si no lo toleran o tienen alguna contraindicación para la estatina de alta intensidad, podemos optar con una estatina de moderada intensidad y un objetivo de una reducción entre un 30 y 49%. Evaluar al menos inicialmente a los 4 a 12 meses después de iniciar la estatina con su perfil de lípidos o después de hacer algún ajuste de dosis, y después se pueden espaciar un poco las evaluaciones a 3 a 12 meses. Y siempre en cada una de las evaluaciones hacer mucho hincapié en los cambios al estilo de vida. En cuanto a las recomendaciones del control de la presión arterial en pacientes que ya han tenido enfermedad, ya sea enfermedad estable, la recomendación o la meta es lograr, en el mejor de los casos, una reducción de la presión arterial menor a 130/80. Estas, recordar que son recomendaciones del Colegio Americano de Cardiología, entonces ellos son muy estrictos en el control de las metas de presión arterial, y esto se puede lograr con tratamientos de primera línea, como son los DIECA, los ARA2, ya sea combinados con un calcio antagonista o con un beta bloqueador, si es que existe una indicación específica, como en el caso de si el paciente tiene síntomas de angina, o también con la combinación con algunos diuréticos como la tiazida o como los inhibidores de tipo espironolactona. En cuanto a las metas de glucosa, para cualquier adulto se recomienda un objetivo de hemoglobina glucosilada razonable de menor al 7%, y podemos ser un poco menos estrictos, menos de 8%, menos de 8.5%, en pacientes que pueden hacer episodios de hipoglucemia o que son más frágiles o que tienen complicaciones microvasculares o ya una diabetes de larga evolución. Entonces podemos no ser tan estrictos en este grupo de pacientes. Finalmente, prácticamente creo que es la misma imagen que ya presentaba el doctor Luis Alonso, donde se resume todo, y me gustó esta frase de uno de los autores que ha publicado bastante literatura en relación al same day discharge, que es un win-win, ¿no? O sea, para todos. Es preferido por los pacientes, se ha mostrado que es seguro y que tiene ventajas económicas y para la optimización de recursos. Finalmente, unos mensajes para llevar a casa: este aumento en la prevalencia y en la carga de enfermedades cardiovasculares demanda intervenciones efectivas. El same day discharge después de una intervención cardíaca es un ejemplo de cómo esta atención se está transformando para ser más eficiente y siempre centrada en el paciente. Y a pesar de que había cierta resistencia al inicio, pues la evidencia respalda que es una estrategia segura, especialmente con el uso del acceso radial. Y esto no solo beneficia a los pacientes, sino que conlleva ahorros económicos sustanciales para los sistemas de salud. Incluso yo podría decir también, yo me dedico a la práctica de la medicina privada, y muchas veces nos enfrentamos a estas limitaciones de los pacientes que no cuentan con un seguro de gastos médicos, y les podemos ofrecer estas estrategias para ahorrarle todos los costos implicados del estar en el hospital una noche, ¿no? Monitorizados, con toma de muestras, con mucho del material que se les pide, incluso hasta pantuflas para dormir o cosas así. Entonces todo eso se le puede ahorrar al paciente y se les puede ofrecer una intervención a pacientes que no cuentan con seguro de gastos médicos. Y sin duda la clave del éxito radica en la adecuada selección del paciente, factores clínicos, muy importante que tenga la red de apoyo social, y los factores relacionados, obviamente, como ya lo dejó muy claro el doctor, relacionados con el procedimiento y el éxito del procedimiento para garantizar la seguridad y la satisfacción de los pacientes. Muchas gracias. Yo soy el doctor Luis Andrés Hernández, gerente médico de Terumo, y quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Cardiología por el espacio que nos brindó el día de hoy. Como ya platicaron ambos doctores, la realidad es que el programa presenta muchos beneficios para todos los involucrados, para el sistema de salud, para los pacientes y sobre todo para los profesionales de la salud que atienden día a día a todos los pacientes. Pero algo que tenemos que tener muy en claro en realidad es que los sistemas de salud son servicios y son sistemas con una capacidad reducida, y tenemos cada vez más pacientes y las enfermedades cada vez son más complejas. El programa El Alta el Mismo Día nos ayuda a tener un mayor acceso a la salud y sobre todo a este tipo de procedimientos de alta especialidad que no son tan fáciles de llegar, tanto en la parte pública como en la parte privada.
Este tipo de pacientes nos permite tener mayor cantidad de pacientes atendidos, una capacidad instalada, poderla ampliar, poderla multiplicar, por lo menos ahorrarnos 3 días de noche de hospitalización por paciente. Entonces estaríamos triplicando nuestras posibilidades de atender pacientes por aquellos que realmente lo necesitan. Hemos entendido que la satisfacción de los pacientes aumenta en gran medida con este tipo de programas. Su reincorporación a las labores diarias también es más reducida y temprana. Los costos asociados a la atención sanitaria reducen y las complicaciones asociadas a los riesgos por la hospitalización se reducen importantemente. Actualmente, de los programas con los que más colaboramos, en este mes se cumplen alrededor de 2.500 pacientes dados de alta, que esto significa al sistema de salud mexicano un ahorro de alrededor de 7.377 camas. Eso quiere decir que tenemos para un hospital una cama disponible por los próximos 20 años. Si algo aprendimos después del COVID es que esto es oro molido para el sistema de salud. En términos de ahorros generales, estamos mapeando, es complejo saberlo porque las diferentes instituciones tienen costos diferentes, pero estamos hablando de alrededor de $1,000 de ahorros en gastos hospitalarios. Es decir, que por cada paciente que se va de alta el mismo día, estamos ahorrando al sistema de salud mexicano 20,000 pesos. En un sistema privado, pues indudablemente esto podría ser mayor. Es importante mencionar que para este tipo de programas se recomienda tener un espacio dedicado tanto para la preparación como para la recuperación del paciente y habitualmente esto se llama Radial Lounge, salón radial o el área de corta estancia. Para los pacientes esto fomenta mucho la deambulación temprana porque habitualmente los pacientes están en cómodos sillones, no acostados en camas, y esto permite que el paciente a los pocos minutos después de la intervención pueda caminar, con los beneficios que esto lleva a que el paciente camine inmediatamente, reduciendo su ansiedad, etcétera, etcétera. Obviamente para los hospitales nos permite tener mucha mayor capacidad de atención de pacientes porque no vamos a estar inutilizando una habitación por el tiempo que sea necesario para que este paciente que va a estar muy poco tiempo dentro de las instalaciones se pueda preparar y dar de alta en las próximas 10 a 12 horas desde que llegó al hospital. Obviamente en tiempos de pandemia, pues a los pacientes les daba muchísima tranquilidad saber que estaban en un espacio muy diferente a la hospitalización general, que no se iban a contagiar y por lo mismo pues disminuye la ansiedad y reduce la carga de estrés que tienen estos pacientes durante el procedimiento. Permitimos también con estas alternativas que los pacientes y los hospitales puedan tener lugares para atender a pacientes más complejos. Es complejo tener uno de estos programas, por supuesto, no es fácil implementar iniciativas diferentes y novedosas en este tipo de hospitales y los principales generalmente son la aceptación de los criterios, es decir, hablamos hace unos momentos de los criterios clínicos, pero cuando estamos hablando de este tipo de programas no solo son criterios clínicos, sino también criterios administrativos. Casualmente hay hospitales que no están acostumbrados a tener pacientes ambulatorios y es una reestructura de procesos y de formas de atender a los pacientes desde cero, relacionarlo a veces hasta con el policía de la entrada para que no bloquee que los pacientes puedan ingresar a este tipo de procedimientos. Entonces es complejo pensar en toda la readecuación de procesos que tenemos que hacer para este tipo de programas. Es importante reconocer los indicadores de seguridad y de calidad de este tipo de programas, porque como ya lo vimos, cardiología y sobre todo cardiología intervencionista es una rama de la medicina muy apegada a la medicina basada en evidencia y tenemos que ir estratificando y contabilizando el éxito de este programa, las complicaciones y qué podemos hacer para mejorar aún todavía más la atención de nuestros pacientes. Identificar un área de recuperación o para colocar un Radial Lounge a veces es difícil porque no hay suficiente espacio en los hospitales para muchas necesidades que se tienen. Asignación de personal al Radial Lounge. A veces pudiera pensarse tanto en la parte pública como privada que va a ser un gasto extra para atender a pacientes, pero realmente asignar una persona extra para atender este tipo de pacientes es sumamente sencillo. Se puede reasignar de otras actividades que puede estar realizando y como ya vimos, estos pacientes están sanos, no están complicados, pueden moverse, por lo que su seguimiento es muy sencillo.
Generar la cultura de captura de la información es sumamente complejo en medicina, en México y en el mundo. Siempre es difícil tener bien estratificado todo el proceso de atención de los pacientes y obviamente la retroalimentación continua del equipo multidisciplinario que atiende a los pacientes sobre cómo va evolucionando estos pacientes y si se han tenido complicaciones o no, también es algo que se debe de considerar siempre. Si bien pues, vimos que este tipo de programas genera muchos beneficios, doctora, los pacientes privados que se vayan de alta el mismo día a su casa. Generarle este ahorro, ya les decía yo, ¿no? A mí me ha pasado personalmente que muchas veces me enfrento a esa limitante que dices, digo, yo estoy en una institución privada, estoy en el Hospital Español y sabes lo que implica el costo de que un paciente pase una noche hospitalizado ahí, ¿no? Más si es en la unidad coronaria o en algún lugar donde requiere un poquito más de vigilancia. Entonces, a veces como que sí nos pone ahí en una disyuntiva de decir, bueno, le busco por otro lado, que venga al instituto, que no, que están ya de por sí sobrecargados, ¿no? Entonces, sí es una opción que la verdad es que yo creo que mientras se haga toda esta verificación, se tengan bien estandarizados los procesos, ya lo han hecho ustedes con algunos hospitales y creo que ha funcionado bastante bien. Entonces yo sí buscaría ofrecerle la opción a mis pacientes, van a quedar más satisfechos, van a tener una recuperación más pronta y sin duda es algo que tenemos que ir hacia allá, ¿no? Hacia cambiar esas estrategias de toda esta atención hospitalaria con las complicaciones que conlleva hacia una atención más centrada en el paciente. Correcto. Doctor, el programa eficaz, seguro, eficiente. ¿Qué le puedes decir a los cardiólogos para que puedan relacionar con sus pacientes este tipo de iniciativas? Bueno, ya hemos observado los beneficios. Los pacientes son felices de irse a su casa. Y si pueden no quedarse en la noche, yo también, mi comentario sería a los médicos, si puedes no ir en la noche otra vez al hospital, es mejor también. El médico también, si es posible, debería descansar más. Entonces, este es un programa que tiene múltiples aristas y todos tienen un beneficio. Entonces, los pacientes tienen el beneficio de la satisfacción. Pudiera implementarse en los hospitales privados, porque en la mayoría no está implementado, básicamente en ninguno. Y sería una reducción del costo, sería una reducción del tiempo del médico también. Y si realizamos un procedimiento de alta mismo día, estamos utilizando todas las ventajas de la cardiología, toda la evidencia científica para que el paciente vaya bien, no tenga complicaciones y esté con aumento en la supervivencia de su vida. Entonces, es un excelente programa, deberíamos seguir implementando y Terumo ha sido uno de los facilitadores de este programa. Deberíamos seguirlo facilitando y expandirlo y no tenerle temor a dar de alta a los pacientes. Así es, gracias. Pues bueno, pues muchas gracias a todos.